¿Qué pasa si yo les dijera que hay una historia de un payaso, una figura humanoide vestida de payaso con un traje abolsado que utiliza globos de colores, un maquillaje llamativo para atraer niños, llevárselos y quitarles la vida? Suena como a la historia escrita por Stephen King en 1986, la del payaso It, que era una entidad extraterrestre. Pero no necesariamente todo puede estar apegado a la ficción. También pueden existir casos reales en los que se dieran situaciones similares, como el caso que vamos a hablar hoy. Yo soy Rocarva, bienvenidos a La Exasperación y hoy vamos a desarrollar el caso del payaso Pogo. Bienvenidos de nuevo a La Exasperación. Como les comenté antes de irnos a la intro, hoy vamos a desarrollar el caso específicamente de un hombre que se hacía llamar el payaso Pogo. Pero ¿quién era este hombre? ¿Cuándo nació? ¿Dónde vivía? Bueno, este es el caso de John Wayne Grace Jr., un niño que nació en 1942, un 17 de marzo, en Chicago, Illinois. Ya desde pequeño tenía problemas, y no problemas por alguna condición específica o algún tipo de enfermedad, sino problemas familiares. Era hijo de un maquinista que se llamaba John Stanley Grace y de una mujer que se llamaba Marilyn Lane, que vivió hasta 1989. Desde pequeño ya él tenía obesidad, por lo que era un objeto de burla para vecinos, para compañeros de clase, para distintos tipos de personas que hacían mofa de su apariencia física, algo que cuando se es pequeño pues muchos lidian con problemas de ese tipo y con cosas que causa todo este tipo de, como lo llamamos ahora, bullying. Era el único varón de 3 hermanos, específicamente 2 hermanas, una mayor y una menor, y él era el de en medio. Su padre tenía problemas de consumo de alcohol y por ende abusaba físicamente mediante golpes de él. Pero también es importante resaltar que debido a su ascendencia polaca y danesa también sufría burlas de algunos. Y como ya tenía obesidad más la ascendencia, las burlas se incrementaban constantemente. Como les decía, su papá era alcohólico y abusaba físicamente de la familia, no solamente de él, también abusaba de la madre, le pegaba, golpeaba a sus hermanos, e inclusive se dice que solía castigarlo a él específico, a el niño, mediante golpes con un cinturón de cuero y con una hebilla bastante grande, causándole marcas en el cuerpo, pero sobre todo un trauma que lo iba a acompañar durante muchos años de su vida hasta su muerte. Se esforzaba debido a todo este tipo de educación un poco violenta o un poco de imponer una imagen de padre fuerte. El niño se esforzó desde pequeño hasta que fue creciendo por tratar de buscar la aceptación constante de su padre, por lo que si no lograba hacer sentir a su padre orgulloso, él no estaba del todo feliz. Sin embargo, su padre lo denigraba por su apariencia física, por sus conocimientos o por su intelecto inclusive. No había forma de que se complaciera fácilmente los estándares del papá. Ya a los 9 años sufrió de abuso sexual por parte de un amigo de la familia, y esto en conjunto con
el antecedente del maltrato del padre, estableció un precedente que se iba a ver poco a poco después cómo se desarrollaba. Además, desde pequeño sufrió un golpe en un columpio que le causó un coágulo en el cerebro y que no fue detectado en el momento, pero que posteriormente se logró detectar mediante exámenes y se le dio medicamento para que se fuera deshaciendo poco a poco este coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero debido a todos los problemas que él tenía con su personalidad o con su forma de ser, tuvo que abandonarlos y terminó sin acabar el colegio durante un periodo bastante grande. Ya como adulto, en 1964 se muda a Springfield, en Illinois, para trabajar como vendedor. Pero antes de eso, ya a los 18 años, él había conseguido un trabajo específicamente en una funeraria, en donde se encargaba de ver todos los cuerpos y todo, pero decían, y hay historias que cuentan, que hacía un poco de cosas turbias. A partir de ahí se cree que John Wayne se fascinó con la muerte. Se fascinó con ver cuerpos, con poder estar cerca de ellos. Inclusive se llegó a pensar que tenía prácticas necrofílicas con todos los cuerpos que él veía en esta morgue en la que trabajaba. Posteriormente dejó ese trabajo. Como les dije, se mudó a Springfield, en Illinois, y empezó a trabajar como vendedor y le iba bastante bien. De hecho, podía tener una vida bastante normal, y lo mantenía. Al punto de que eventualmente se convirtió en vendedor de zapatos y de ahí brincó a un trabajo un poco más demandante, pues se convirtió en un gerente de la cadena KFC, un restaurante que le pertenecía a la esposa, a los familiares de la esposa. Porque sí, conoció a una compañera cuando se mudó a Illinois que se llamaba Marilyn Myers y que se casaron en septiembre de 1964. Hasta ahí todo iba normal en su vida, con excepción de las prácticas que él tenía dentro de la casa veladora. Pero se decía que era una persona que llevaba una vida bastante normal, que incluso con esta mujer tuvo una hija. Pero empezaron a tener problemas una vez que fue detenido un 10 de mayo de 1968 y se declaró culpable de delitos en contra de abuso de menores. Se sentenció a 10 años de prisión por el crimen, y se divorció de su esposa. Pero solamente 18 meses después de estar recluido, le otorgan una libertad condicional el 18 de junio de 1970 debido a buen comportamiento. Esto marca un inicio de una vida bastante ajetreada en la parte criminal, porque ya él abusaba de menores, pero ¿qué tanto les quitaba la vida? Bueno, a partir de aquí se empezó a detectar que había una práctica en él que no era común, pero esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Por ahora, concentrémonos en su vida personal. Se casó por segunda vez con una mujer que se llamaba Carol Huff, que era una mujer divorciada que ya tenía 2 hijas, y ella se muda con sus hijas a una casa que le pertenecía a él, y desarrollan una vida bastante normal, en donde a él se le considera un ciudadano ejemplar, una persona de bien constantemente. Este matrimonio terminó cuando se divorció Carol en marzo de 1976, pero durante toda esta época, como les decía, se consideraba un ciudadano ejemplar que se involucró en política, que tuvo bastante éxito en la política, que inclusive se relacionó en términos de amistad con una ex primera dama, y que inclusive se sacó una foto y aparecía cerca de los del servicio secreto como parte importante o integrada dentro de este cuerpo tan de seguridad. Pero de aquí, de todo esto, hay un detalle que destaca y que lo iba a marcar por el resto de su vida, pese a ser un ex convicto.
y era que durante eventos de caridad él se vestía de un payaso bastante llamativo, muy amigable con niños y adolescentes, que buscaba recaudar fondos en estos eventos para caridad, pero que iba a convertir en su coartada para poder cometer crímenes contra al menos 33 personas que se conozcan. 33 personas que no pasaban los 20 años, que eran completamente infantes. John Wayne Grace fue un delincuente estadounidense que todavía trasciende su historia hasta el día de hoy, porque se le asocia mucho con la historia preparada, como les decía al principio del programa, por Stephen King en 1986, y que aún así tomó todavía más importancia y más relevancia cuando la miniserie en donde Stephen Curry es el que hace del payaso It en 1990 salió a la luz como una miniserie que se vendió en VH y que tuvo bastante éxito, que inclusive trauma a más de uno que tiene entre 26 y 36 años. ¿Por qué? Porque durante esa época vivieron la historia del payaso. Inclusive se dice que todo este historial del payaso asesino y todo ha marcado tanto la vida de las personas que mucha gente ni siquiera puede ver un payaso cerca. Conozco un par de personas que no pueden ni siquiera ver que se les acerque un payaso a hablarles. A tal punto llegó a impactar tanto este caso en la cultura popular que marcó y dejó heridas en muchas de las personas. Pero antes de seguir con el caso y hablar un poco de todo lo que fue la vida criminal, ya específicamente la vida dentro de la cárcel y posteriormente su muerte e impacto post muerte de todo el caso en la cultura popular actual, lo vamos a retomar y lo vamos a ver después del corte comercial. Quédense con nosotros y volvemos con más de la exasperación. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Hola otra vez y seguimos con el caso de John Wayne Grace, más conocido o AKA como se dice por allá como el payaso Pogo. Hablábamos un poquito de lo que fue la vida de él, que era un hombre nacido en una familia con dos hermanas, una familia de 3 hijos donde él era el del medio, golpeado y abusado, maltratado psicológicamente por su padre durante toda su vida, por lo que constantemente él buscaba la aceptación mediante todas las acciones que hacía. Eventualmente llega a una adolescencia un poco turbia en donde no se logra sentar bien en una institución y termina por desertar de las instituciones de educación, las deja de lado y decide a los 18 años ir a trabajar, donde consigue un trabajo en una morgue, en donde se daban situaciones en las que él practicaba, se dice que tenía acciones o intenciones sexuales con los cadáveres, que inclusive hasta se dice también que le encantaba meterse a los ataúdes y le encantaba ver todo este tipo de procesos en donde se preparaban los cuerpos, en donde se le daban a las familias y todo lo que implica una funeraria como tal. A partir de ahí se dice que se fascinó con la muerte e iba a empezar a marcar muchas cosas a partir de ese momento en su vida. Pero vamos ya un poquito más de lleno a lo que fue toda la parte criminal de John Wayne Grace. Aún estando casado con la primera esposa, tuvo acercamientos con otro hombre, tuvo prácticas homosexuales, cosa que en el momento era muy señalada.
no se veía bien y lo tenían que reprimir las personas porque la mente de esa época era demasiado cerrada como para comprender todo el tipo de preferencias sexuales que pueden haber sin que implique que la persona sea loca, que la persona tenga algún problema mental. Esta práctica de reprimir su sexualidad lo impulsó a fascinarse no solamente por cadáveres de hombres, y no hombres específicamente, sino personas menores a los 20 años, sino que esa fantasía la trasladó a la vida real de él, cometiendo crímenes con al menos 33 jóvenes que iban desde niños, adolescentes y adultos ya jóvenes de menos de 20 años entre 1972 y 1976. 33 que se aseguran haber encontrado, pero que pueden ascender hasta casi 50. Durante un periodo mantuvo buena relación social, que era lo que les comentaba anteriormente. Un ciudadano ejemplar, involucrado en la política, que se vestía de payaso durante eventos benéficos para poder recaudar fondos, pero que era una coartada para poder atraer niños, montarlos en su automóvil, llevárselos, quitarles la vida después de haberlos ultrajado. De acuerdo con una fuente que cita Biography, se dice que era miembro del club de payasos Jolly Joker, que se vestía como el payaso Pogo para encabezar distintas fiestas infantiles y que recaudaban fondos, como lo que hemos venido hablando. La idea que tenía era cazar diferentes niños o adolescentes, específicamente todos varones, inclinación sexual por el mismo sexo, pero por pedofilia principalmente. Pero no solamente sus prácticas se basaban en ultrajarlos, sino que le encantaba, le fascinaba sobre muchas cosas hacerlos sufrir y que ellos pudieran sentir dolor durante un periodo bastante largo. Eventualmente los ultrajaba y les quitaba la vida. Se dice que al menos 29 cuerpos, si no me equivoco en la cifra, fueron encontrados enterrados debajo de su casa, y que una vez que él se dio cuenta que ya no cabían más cuerpos enterrados debajo de su casa, buscó un río cerca para poder arrojarlos, un río, un claro, distintos lugares en donde no lo pudieran encontrar, donde no pudieran encontrar los cuerpos, que posteriormente él declaró que había cometido crímenes y los pudieron ir encontrando uno a uno, no a todos. Los vecinos percibían malos olores, inclusive él dentro de la casa, al enterrar todos los cuerpos tan cerca suyo, lograba que se atrajeran moscas, que inclusive tuvieran malos olores, que captaban los vecinos también. Pero lo que más le llamó la atención fue que durante un tiempo los vecinos de un barrio que se llamaban Uptown tuvieron que llamar a la policía porque vieron un hombre que andaba en un carro dando vueltas por el vecindario, atrayendo niños, ofreciéndoles, como decimos popularmente ahora, ride, o ofreciendo llevarlos a distintos lugares para poder raptarlos sin que se dieran cuenta a nadie. Al darse cuenta, los vecinos llaman a la policía y es ahí como la policía empieza a indagar y se pone tras la pista de él, logrando descubrir eventualmente toda la red de crímenes que había desarrollado durante todo ese lapso de tiempo. Lo apresan y el 21 de diciembre de 1978, cuando ya lo estaban custodiando, John Wayne Grace admitió ante su propio abogado que él había cometido una serie de crímenes. Pero bueno, aquí está el dato. Admitió que enterró 27 víctimas en su propiedad y eventualmente se descubrieron que eran 29. Las otras 4 que se lograron identificar estaban en ríos diferentes del sur de Chicago. Ríos diferentes, ¿por qué? Porque los enviaba por un lado y eran arrastrados por la corriente. Inclusive se dice que
su disfrute era tanto que al momento de que lo cuestionaron para ver dónde estaban esos cuerpos o dónde estaba esa gente, él desarrolló un croquis, un diagrama específicamente para que los agentes pudieran ir en busca de esos cuerpos, al punto de que los encontraron. Debido a todos estos crímenes, se condenó a la muerte. Y pese a que hubieron muchas peleas y disputas legales para evitar que esto pasara, llegó el 10 de mayo de 1994, en donde fue ejecutado mediante una inyección letal. Pero antes de ser ejecutado, la noche anterior tuvo su última comida, que es muy conocido que a las personas o a los criminales, al menos en los estados de Estados Unidos, donde todavía es legal la pena de muerte, se les ofrezca un último deseo en cuanto a la última comida. Y ustedes no me van a creer qué fue lo que él pidió. Dentro de su última comida, pidió pollo de KFC, del KFC específicamente donde él trabajó. Al otro día murió por inyección letal, como les comentaba. Pero el caso no termina ahí. Esto ha sido tan mediático, tan impactante dentro de la cultura popular y a través de los años, que el caso no murió cuando a sus 52 años fue ejecutado. El caso sigue vivo al punto de que Netflix recientemente sacó un documental en donde recopila al menos 70 horas de todo lo que fueron los diálogos, los comprime, los mete dentro de un, se puede decir, dentro de una recopilación en donde destacan todos los diálogos que tuvo con sus abogados, en las entrevistas, en fin, entre todo lado. Pero también se establece un paralelismo bastante grande con la novela escrita por Stephen King en 1986, la novela del payaso It. Sin embargo, esta novela se aleja un poco de todo lo que es, porque bueno, para los que no han leído el libro, que lo he leído 3 veces, me encanta, es un libro muy bueno. Esto es un ser cósmico que llega a la Tierra antes de que inclusive existiera la humanidad, se aloja debajo, llega un meteoro, que el meteoro cae y permanece dormido durante muchos años. Eventualmente, cuando ya la población humana empieza a crecer, se forma un pueblo encima de donde cayó el meteoro, que se llama Derry, y después de cierto tiempo el payaso o la criatura se empieza a despertar cada 27 años para poder alimentarse, pero no se alimenta solamente de humanos o de carne humana, no de cualquiera, específicamente de niños, porque al causarles miedo sueltan una sustancia que para el payaso It, ahorita les cuento por qué es un payaso, los adoba y le prepara la carne con un sabor diferente, y como los niños son más fáciles de asustar, entonces por eso prefiere ir por niños. No les voy a contar más para que los que quieran leer el libro o vean las películas del 2017, creo que es la primera, el reboot, o la de 1990, aunque es un poquito más aburrida la de 1990, aunque a algunos les causó mucho más miedo. Pero se dice que Stephen King tomó mucho del caso del payaso Pogo para ponerlo dentro de esta historia, específicamente en el punto o en el ámbito en donde el payaso atraía a los niños y se vestía de payaso para poder raptarlos sin que opusieran resistencia y que ellos mismos fueran voluntarios a la hora de poder sorprenderlos. Tiene algunas similitudes, tanto el diseño de Pogo como el diseño de Pennywise, al menos en donde se describe en el libro, como que era un payaso con un maquillaje llamativo, que el traje era abolsado, que normalmente o regularmente estaba acompañado de globos y de distintos caramelos y cosas que llamaban mucho la atención de los niños y que los hacía reír. Sin embargo, Stephen King hasta hoy en día no ha hecho o no ha dado una declaración específica en donde diga, ok, sí, yo me basé en el caso de John Wayne Gacy para poder crear a It. Las cosas están ahí y quedan al criterio de cada uno si creer o no que Stephen King tomó
bases de esto, porque ya en 1980 venía con distintas novelas que habían tenido mucho éxito, como Pet Sematary o Cementerio de Animales, Christine, Carrie, que hay miles de películas de Carrie, muchas versiones, en fin, muchas historias de miedo que todavía en 1986, cuando salió It, fue algo bastante impactante para la época. En fin, el caso de John Wayne Grace sigue estando en boca de muchos, al punto que se ganó un espacio dentro de la exasperación como el caso investigativo número 32. Y ese fue el programa de esta semana. Espero que les haya gustado, hayan conocido un poco de lo que fue John Wayne Grace, un criminal estadounidense, y el caso también, o la comparación específicamente con la historia preparada por Stephen King en 1986 de El payaso Pennywise, o como muchos lo conocen, eso. Pueden seguir a Exa en todas las redes sociales, ExaFM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, ExaCR en TikTok e Instagram, y también pueden seguir en Twitch a Exa como ExaFM 1027, en donde se está subiendo contenido constantemente. Ahí estoy yo jugando Fortnite, está Chris jugando Minecraft, está también Silvia jugando Crash Bandicoot, está Dayan jugando Rocket League, que hace poco se estrenó como gamer, para que vayan, la sigan y esté ahí pendiente, y está Guppy también jugando FIFA. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como @rocarva con V y con AA al final, y pueden también seguir el Instagram de la Exasperación, en donde subimos bastante contenido ahí relacionado a los casos, cosas que tal vez a veces no hablamos acá, datos que me encuentro posteriormente y que podemos ampliar en algún momento. Nos vemos la próxima semana y recuerden estar pegados a la Exasperación. Y por ahí, diría Dross, a revisar debajo de la cama antes de irse a dormir. Buenas noches.